aquí de regreso en el día del Señor para abrir la palabra del Señor y para ser edificados con el mensaje de su palabra. Como ustedes saben, todos los domingos estamos estudiando de manera expositiva primera carta de Pablo a los Corintios. Esta noche nos toca abordar el capítulo número 8 de esta epístola, donde tenemos 13 versículos para poder meditar en esta oportunidad. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 13. Este va a ser el material que vamos a estar abordando esta noche. Y quiere el Señor en esta oportunidad una vez más darnos de su gracia después de haber alabado, después de haberle dicho al Señor cuánto le amamos y de haberle dado gracias por la libertad. Ahora ha llegado el momento de que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Así que vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección de Dios para esta noche, entender, conocer más su palabra y amar mejor a cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque si estamos aquí, Padre, es por tu voluntad, Señor. Estamos aquí y tenemos, Señor, en nuestras manos tu palabra. Qué bendita bendición, Señor. Qué bendito regalo. Qué hermoso, Señor, es poder tener tu palabra entre nuestras manos. Pero a la vez, Padre, qué juicio más grande se nos interpone a cada uno de nosotros. Tener la más grande bendición en nuestras manos y no prestar atención. Qué gran responsabilidad, Señor, es para este siervo. Tener tu palabra y comunicarla a tu pueblo esta noche. Qué gran responsabilidad hay para los que la escuchan y no la practican, Padre. Te pedimos, Señor, que auxilies a cada uno de nosotros, que auxilies a tu pueblo y auxilies, Señor, a este siervo para poder compartir tu palabra, para que, Señor, sea más de ti y menos de nosotros. Más de ti, Señor, menos de nosotros. Más de Cristo, más de su evangelio. Ayúdanos, pues, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema para esta noche es principios para la libertad cristiana. Principios para la libertad cristiana. En esta noche yo quisiera que rápidamente presentarles un panorama de lo que vamos a estar viendo en el capítulo 8. Del versículo 1 hasta el versículo 3 vamos a hablar del principio del amor. Del versículo 4 hacia el versículo 7 vamos a hablar del principio de la tolerancia, y del versículo 8 hasta el versículo 12 vamos a estar hablando del principio de la conciencia, para finalmente terminar con el versículo 13 a manera de conclusión. Una de las cosas que siempre ha estado interpuesta en la vida de cada cristiano es el hecho de los diferentes temas que muchas veces no encontramos tan claros en las Escrituras como otros que sí están claramente revelados en la palabra del Señor. Y estos debates o estos temas un poco acalorados posiblemente no son temas de hoy, son temas que han estado presentes por muchos años, en donde los cristianos siempre han tenido diversas opiniones. Y la razón por la que los cristianos han tenido diversas opiniones es porque precisamente la Biblia no habla de una manera clara con respecto a esos temas. Por ejemplo, tenemos el tema por ejemplo, fumar. No es un asunto tan claro en la Escritura si es malo o es bueno. Lo mismo sucede por ejemplo, con las cartas. Lo mismo sucede con el baile. Lo mismo sucede con el maquillaje en las mujeres. Lo mismo sucede con el deporte.
Aún más con los estilos de música. Un estilo moderado o tiene que ser un estilo brilloso de música. El tema del cine, ¿es bueno ir al cine, pastor? ¿No es bueno ir al cine? Estos son temas de los que la palabra del Señor no es clara, no es clara. No podemos decirle blanco o podemos decirle negro. Simplemente son temas grises donde el cristiano en cierta manera tiene libertad. Hay una libertad en cada uno de estos temas. Sin embargo, esta noche vamos a ver cuáles son los principios para medir si esto debo o no debo de hacerlo. En segundo lugar, la palabra de Dios sí nos habla de temas que son completamente claros. Por ejemplo, ¿robar es malo o no? Ese es un tema que hasta la ley lo dice, ¿no? No robarás. Ese es un tema, no es un tema oscuro, es claro. No robarás, no fornicarás, por ejemplo, no matarás, no calumniarás, no codiciarás. Todos estos son pecados prohibidos, completamente claros para cada uno de nosotros. Frente a todos estos, sobre todo, ante todo lo que acabo de mencionar en esta noche, se asoma dos extremos comunes a cada una de las prácticas no claras. Hay dos extremos comunes con aquellas cosas que no son tan claras: el baile, las cartas, el maquillaje, el deporte, el cine, la música. Y generalmente estos dos extremos son los siguientes. Por un lado tenemos el legalismo y por otro lado tenemos el libertinaje. Legalismo y el libertinaje son dos extremos potencialmente peligrosos cuando uno no tiene muy en claro las palabras o las cosas del Señor. Algunos legalistas, por ejemplo, tratan de forzar las cosas que no están claras y ellos las encajonan en blanco y negro. Ellos dicen, esto es malo, esto es bueno. Generalmente los legalistas dicen, esto sí, esto no. Esta música sí, esta música no. Este lápiz labial sí, este lápiz labial no. Este tipo de ropa sí, este tipo de ropa no. Esta música sí, esto no. Entonces el legalista generalmente desarrolla una lista exhaustiva de lo que sí debe hacer y de lo que no debe de hacer, aun cuando la Biblia no es claro en algunas de estas cosas. Por otro lado, el libertinaje es el otro extremo opuesto. El libertinaje va más allá de verlo como si es bueno o como si es malo. El libertinaje es aquel que lleva, por ejemplo, los temas no tan claros a extremos, como el tema de la música, el tema del maquillaje, el tema de la ropa, ¿no? Y ellos llevan a una música ya muy con mucho estruendo, con mucho brillo. La vestimenta, no hay principios reguladores en ninguna de estas dos cosas, y así en muchas más. Son personas que ya van prácticamente a casi borrar todo tipo de reglas. Eso es lo que hace el libertinaje. Entonces, tanto el legalismo como el libertinaje son muy peligrosos frente a esas cosas que no están completamente claras en las Escrituras. Ahora, ¿por qué traigo en estos minutos, por qué traigo esta introducción? Porque el tema que vamos a ver en esta noche tiene que ver con algo que no es tan claro, pero que sin embargo el apóstol Pablo va a dar principios. Va a dar principios para aquellas cosas en las que un cristiano sí tiene libertad para hacerlas. Repito, Pablo va a dar principios frente a aquellas cosas que un cristiano tiene toda la libertad de practicarlo sin ningún problema de conciencia. Sin embargo, Pablo va a dar aquí, por así decirlo, va a poner 3 tipos de freno
para que aquellos que tienen toda la libertad se frenen y comiencen a pensar en los demás. En este caso, en un hermano, aquellos hermanos que son débiles. Quiero que veamos entonces cuál es la primera libertad que los cristianos corintios gozaban y que Pablo tiene que poner un principio regulativo. Veamos el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 8. Pablo dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ok, vamos a ver entonces aquí cuál era el trasfondo de lo que Pablo va a querer regular en este pasaje. En Corinto había muchos ídolos. Los griegos y los romanos eran politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses. Ellos tenían un Dios para cada necesidad, tenían un Dios para cada circunstancia. Por ejemplo, ellos tenían un Dios para la guerra, ellos tenían un Dios para los viajeros, los que les gustaba caminar, ellos tenían un Dios para el amor, ellos tenían un Dios para la justicia, ellos tenían un Dios para la borrachera, el Dios Baco, el Dios Mamón, el Dios del dinero, la diosa Venus, la diosa del amor, y así cada persona, cada circunstancia, cada necesidad tenía un Dios. Entonces, ¿qué se creía en esos tiempos? Ellos creían que estos dioses estaban llenos de demonios, de espíritus malos. Incluso creían que el aire estaba lleno de toda clase de demonios, de toda clase de espíritus malos. Entonces, ¿qué es lo que se creían en ese momento? Ellos creían que cuando una persona iba a comer carne, los demonios andaban, en vista de que los demonios andaban por el aire sueltos, andaban buscando un cuerpo donde habitar, un lugar, un cuerpo material donde habitar, y que generalmente ellos buscaban poseer la carne. Entonces, cuando alguien iba a comer carne, antes de comerla, el demonio entraba allí y el que la comía automáticamente estaba siendo poseído. Esa era una ideología que tenían la cultura grecorromana de esos tiempos. Entonces, ¿cómo se podía solucionar este problema de contaminación demoníaca? ¿Cómo se solucionaba eso? Bueno, era una manera fácil en cómo ellos lo hacían. Ellos tomaban un animal, lo sacrificaban a cierto dios, se lo sacrificaban, y luego que estaba sacrificada esa carne, entonces esa carne ya no podía los demonios entrar a esa carne, porque esa carne ya estaba sacrificada a un dios y por tanto ellos estaban completamente curados. Era una superstición que tenían en ese tiempo las personas grecorromanas. Dicho sea de paso, algunos hermanos cristianos habían salido de ese tipo de supersticiones. Dios las había salvado y ahora eran parte de la iglesia de Cristo. Pero todavía en su mente ellos recordaban cómo operaban la inmundicia en sus tiempos de vida incrédula. Eso era un gran problema. ¿Por qué era un gran problema? Porque habían cristianos que a veces tenían que ir al mercado a comprar carne. Y ellos tenían ese problema. ¿Y qué tal si cuando yo compro carne, esa carne ha sido sacrificada a un ídolo? Entonces me abstengo. 2. ¿Y qué tal si un familiar, un amigo o alguien me invita a su casa a comer? ¿Cómo sé yo que esa carne no ha sido sacrificada a ídolos? Entonces usted se da cuenta del problema que los cristianos enfrentaban frente a todas esas supersticiones que se presentaban en su tiempo. Entonces, frente a todo este problema, el apóstol Pablo comienza escribiendo lo siguiente: en cuanto, dice el versículo 1, a lo sacrificado a los ídolos,
los animales que eran sacrificados a los ídolos, sabemos, dice Pablo, que todos tenemos conocimiento. ¿Qué conocimiento? Para comenzar, esas supersticiones no dejaban de ser lo que eran, supersticiones. No había ninguna realidad de que los demonios poseían la carne, no existía tal cosa como que cuando uno le presentaba un sacrificio a un dios, los demonios no poseían esa carne. Era simple y llanamente supersticiones. Como por ejemplo, hoy en día nosotros conocemos de que si tú tienes un vaso de agua y el cura la bendice, ¿en qué se vuelve? ¿En qué se vuelve? En agua bendita. Y cuidado con botarla porque es agua bendita, ¿no? Entonces es una superstición. O la superstición de si alguna persona en su casa tiene un cuadro, una estampilla o un ídolo de yeso, dicen, no lo puedo coger, no lo puedo quebrar porque, no sé, siento que algo me va a pasar. Es una superstición infundada. Porque sabemos que el yeso es yeso, la madera es la madera, la piedra es piedra, el fierro es fierro y no va a pasar nada de ahí. Más adelante Pablo va a desarrollar esa temática. Allí no pasa absolutamente nada. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Eso no afecta en nada, dice Pablo. Todos tenemos conocimiento. Sin embargo, habían personas en la iglesia de Corintios que entendían esta verdad, pero había otro grupo que no entendía claramente esta verdad porque eran nuevos creyentes, eran personas que recién estaban viniendo a Cristo. Entonces, posiblemente este grupo un poquito con más conocimiento, un poquito más liberal tal vez, estaban comiendo carnes, yéndose al mercado, comiendo carnes de lo sacrificado a los ídolos, y los hermanos nuevos de la iglesia estaban viendo todo eso, y a ellos les estaba afectando eso, les estaba afectando. Entonces Pablo pone el primer freno aquí, ¿cuál es? El amor. El amor. Miren lo que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Hermanos, si bien es cierto, todos tenemos conocimiento, conocemos bien que esa no es la realidad. Sin embargo, en vez de estar pensando, en vez de estar aferrándonos al conocimiento de que eso realmente no es verdad, y lo es, debo de pensar en mi hermano. Lo que a mi hermano lo edifica no es lo que yo creo. Lo que a mi hermano lo edifica es cuando yo condesciendo con el hermano y con el amor, por amor a él, yo dejo de hacer esas cosas. ¿Para qué? Para poderlo edificar. Para poderlo edificar. Hermanos, hay personas en esta vida, en las iglesias, que están llenas de conocimiento, pero no están pensando en los demás. Tienen conocimiento de la palabra, saben las doctrinas, saben muchas cosas y saben que tienen la libertad de operar y practicar muchas cosas, pero no están pensando en los demás. No están pensando que hay hermanos que sí les puede afectar lo que muchas veces nosotros podemos hacer, si les puede afectar. Entonces hay dos grupos de personas: los que tienen mucho conocimiento pero no amor. Pero el otro grupo también es muy peligroso. ¿Y cuál es el otro grupo? El que ama sin conocer. Tiene mucho amor pero no tiene, ¿qué cosa? Conocimiento. Y por lo general, ese que tiene amor y no tiene conocimiento es un sensacionalista, sentimentalista, y generalmente él va a decir, por ejemplo, así, contextualizando un tema, el tema de la homosexualidad, él va a decir, por ejemplo, hay que dejarlos como son, hay que amarlos y por aquí y por allá, no hay que decirles que es un problema de pecado para que no se sientan ofendidos, porque el fulano que dice esas cosas tiene amor, pero le falta a él conocimiento. Pero hay aquellos que tienen el conocimiento
pero no están pensando en el hermano. Tienen conocimiento, viven en su conocimiento, están envanecidos en su conocimiento y sin embargo no son capaces de jalar al hermano y llevarlos también al conocimiento para que el hermano comience a madurar. Finalmente terminamos criticándolos muchas veces. Por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, o sea, sin amor, aún no sabe nada como debe saberlo, aún no sabe nada como debe de saberlo. ¿Por qué? Conocer algo sin amor es como no conocer nada. Al final, vamos a llegar a una cúspide de la montaña de esta carta de Pablo, donde Pablo va a decir y va a hablar mucho acerca del amor. Sin amor, ¿qué dice Pablo en el capítulo 13? Nada soy. Sin amor nada soy. Vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que retiñe. Sin amor nada soy. El conocimiento sin el amor no sirve. Y por eso Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, claro, tienes mucho conocimiento, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero en el versículo 3, el apóstol Pablo ahora apela, tal vez a aquellos hermanos que no tienen tan gran conocimiento, pero Pablo dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Qué significa esto? Si alguno ama a Dios, ¿quiénes pueden amar a Dios? ¿Quiénes solamente pueden amar a Dios? Aquellos que son sus hijos. No importando si tiene un alto grado de conocimiento, si tiene medio conocimiento o apenas recién está conociendo las bases de la vida cristiana. Si esa persona es cristiano, lo que va a hacer, ¿qué es? Amar a Dios. Con poco, con medio o con alto conocimiento, ama a Dios. Y Pablo dice que si esa persona ama a Dios, lo lógico también sería que Dios lo conoce a esa persona. Estamos hablando en todo caso de un cristiano que él conoce a Dios, ama a Dios, pero también Dios lo conoce a él. Ahora, quiero aclarar algo antes de pasar al segundo principio. Esto para nada signifique que Pablo aborrezca el conocimiento. Estamos hablando de un teólogo de teólogos. Estamos hablando de un hombre que es prisionero de Jesucristo. Estamos hablando de un apóstol que cuando le escribe a Colosenses, Pablo le dice, hermanos, cuando le escribe a los Filipenses, Pablo le dice, hermanos, yo deseo que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios. Después Pedro dice que crezcáis en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y Pablo en varias oportunidades, él anima a los hermanos a que crezcan en la ciencia, en el conocimiento de Dios. De manera que Pablo no está aborreciendo el conocimiento, pero si el conocimiento no te lleva a amar a tu hermano, te está envaneciendo. A veces nos estamos metiendo tanta teología a la cabeza que nos olvidamos del que está a nuestro alrededor. El conocimiento es bueno y Pablo ora para que la iglesia tenga conocimiento, pero sin que los hermanos caigan en la arrogancia y sin que los hermanos se queden envanecidos con ese conocimiento. Filipenses capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por lo de los otros, por los demás. Mis hermanos, debemos de tener bastante cuidado de estar conociendo mucho sin querer edificar a nuestro hermano. Y a veces en nuestro conocimiento podemos hacer muchas cosas prácticas muy buenas, pero a veces nuestro hermano se puede sentir confundido y tú no lo estás ayudando en eso. Pablo regula esa libertad. Tú conoces mucho, preocúpate para edificar. Número 2, vamos a ver el versículo 4. Acerca pues, dice Pablo, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Ahí está pasando a otro punto de la misma idolatría. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo,
y que no hay más que un Dios. Nuevamente, esto es parte del conocimiento. La pregunta es, ¿esto que Pablo está escribiendo en el versículo 4, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Es correcto o no? Es correcto. Es completamente correcto. Acerca de las viandas, de esas cosas que están sacrificadas a los ídolos, Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Yo lo predico así, pero me emociono cuando predico eso, porque una vez llegó un hermano a nuestra iglesia con un turrón del señor cautivo de Ayabaca. Pastor, ¿debo de comer esto? Un turrón del señor cautivo de Ayabaca. Y ese es un punto muy importante. Y como que algunos hermanos como que se asustaban. No, porque es del señor cautivo de Ayabaca. No, porque algo malévolo debo ver allí en ese turrón. Una cosa así, es lo que está pasando en el capítulo 8 a quien Pablo le está escribiendo. Esa carne estaba siendo ofrecida a ídolos para espantar los demonios, supuestamente. Y entonces Pablo, hay hermanos en Corinto que decían, no, eso no es así. Sabemos que esas supersticiones no pasa nada. Usted coma nomás. Y Pablo dice en el versículo 4, sabemos que los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo puede ser una imagen, y esas imágenes, como digo, si son de yeso, yeso es. Si es madera, madera es. Las imágenes no te miran o te miran. ¿Por qué pues hay algunas personas que dicen, uy, me da miedo quitar esa imagen o me da miedo romper esa imagen? Hermanos, simple y llanamente no tienen vida. Y si yo lo quemo y si me pasa algo, entonces tú también estás entrando en un campo de supersticiones sin ningún fundamento. Porque Pablo está diciendo aquí en el versículo 4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Usted se da cuenta, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículo 26, el alboroto que Pablo provocó en Éfeso. El alboroto que Pablo provocó en Éfeso y fue perseguido. ¿Por qué? Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 26, sin perder Corintios, por favor. Sin perder Corintios, porque ese es el texto que vamos a estar estudiando. Hechos 19, 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Cristo. Y muchos de los que venían confesando y dando cuenta de sus hechos, asimismo muchos de los que habían practicado, versículo 19, la magia, ¿qué hicieron? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata en hechicería. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, y el resto es historia. Y si usted sigue leyendo más adelante, en Éfeso también sucede lo mismo. En Éfeso también sucede lo mismo, versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, decían estos varones que tenían un oficio de hacer templecillos de la diosa Diana, de hacer estampitas. Vamos a leer versículo 23, Hechos 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea que sabía cómo trabajar la plata y cómo hacía pequeños dioses. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este era el concepto de Pablo. Evidentemente que para el que lo hace, quien lo hace, está pensando en su corazón que lo que está haciendo es un
es un Dios. Pero nosotros sabemos que eso no es un Dios. Es un pedazo de madera o es un pedazo de yeso. Y la Biblia católica es fuerte en su descripción, porque dice que las personas que hacen eso es como que si no tienen cerebro, como que si no tienen sesos, son como ignorantes, son como estúpidos, porque no deja de ser eso, papel. Lo van a la fotocopiadora y reproducen un montón de figuritas, de estampitas del ídolo que usted desee, y eso lo cuelgan en los carritos. Y los choques se siguen dando. Eso no hay protección para nada. Es papel, es yeso, es madera, es fierro. No deja de ser lo que es. El apóstol Pablo tenía la teología del Salmo 115 en su cabeza. Y el Salmo 115 dice: los ídolos de ellos, ¿qué son? Plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Tienen boca? No hablan. ¿Tienen ojos? ¿Y por qué dicen? Ay, parece que la Virgen me está mirando, parece que el cautivito me está siguiendo. Ah, mira, yo he comprado este cuadro, pastor, y si me muevo para allá, yo siento que la figura me sigue. Hermanos, la Biblia dice: tienen ojos, mas no ven. ¿Orejas tienen? ¿Para qué les oramos entonces? ¿O para qué la gente les ora? ¿Tienen narices? ¿Manos tienen? ¿Tienen pies, mas no andan? No hablan con sus gargantas, semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíen en ellos. Pablo tiene clara la teología del Salmo 115. Por eso es que Pablo, con fundamento en eso, él escribe en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 5, explicación: pues, aunque hay algunos que se llamen dioses con D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, dice Pablo, solo hay un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Dios de la Biblia. El Dios que se ha querido revelar en las páginas que están sobre tus manos. El único, el que da vida, el Padre, dice Pablo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. De ese Señor solamente hay un Dios. Nosotros no somos una religión de politeístas, somos monoteístas. Creemos en un solo Dios. No tenemos muchos dioses. Esa es la razón por la que no le oramos a los muertos, por la que no hablamos con los muertos, no vamos al cementerio a hablar: ay, papá, ahora soy lo que tú una vez quisiste que yo sea, papá. Y el papá se murió hace 50 años. Tú no puedes hablar con un muerto. No te escucha. Esa es la razón por la que nosotros vivimos a la luz de la palabra. Eso está muerto. Eso no tiene vida. No hacemos dioses de los muertos, ni hacemos dioses de las cosas materiales, porque entendemos que la religión cristiana tiene un solo Dios, y ese Dios es el que Pablo nos está revelando aquí, es el que nosotros tenemos. Ese Dios que ha enviado a Jesucristo su Hijo, versículo 6, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, hasta este versículo 6, Pablo está de acuerdo con la iglesia, con los hermanos maduros de Corinto. Pablo está de acuerdo. Pablo está diciendo: correcto, podemos ir a comer carne sacrificada a los ídolos, porque al final de cuentas sabemos de que hay un solo Dios, que eso no afecta. Pablo está de acuerdo. Es un conocimiento, es una teología clara, es algo claro. Sin embargo, en el versículo 7, Pablo da un principio de freno también acerca de la libertad. ¿Tenemos la libertad de comerlo? Sí. Sin embargo, en el versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pablo dice: tenemos este conocimiento, los maduros tienen ese conocimiento. Pero Pablo dice: no todos
tienen este conocimiento. El primer freno fue, tú conoces, pero no solamente conozcas. El amor es el que edifica. Desciende, ama. Evita por amor. Este otro principio es, tenemos la libertad de hacer lo que queramos, la tenemos. Pero Pablo les dice, recuerden que no todos tienen ese conocimiento. Porque hay personas que salen de la vida pasada, de la mala manera de vivir, que aún traen con ellos el recuerdo de la idolatría, como en este caso. Que aún traen esos recuerdos pecaminosos. Y si ellos ven que hay hermanos que eso no les afecta, a ellos les puede afectar, dice en el versículo 7, a ellos les puede afectar sobre todo su conciencia. Siendo débil, se contamina. La conciencia es algo en la cual el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de los nuevos creyentes. Es como una alarma. Y esa conciencia la van desarrollando como cuando un niño va creciendo de a poco a poco, el niño va creciendo hasta llegar a alcanzar su propia madurez y ya él comienza a caminar por sí solo. Pero cuando él comienza a caminar, está aprendiendo a caminar, se va a comenzar a dar varios golpes y él va a entender por cada golpe que así no debe de hacerlo, que debe de perfeccionar su caminar. La conciencia en el nuevo creyente es lo mismo, le va a ir indicando, le va a ir dando dirección de cierto freno. El nuevo creyente lo va a pensar 1, 2, 3 veces, lo que para ti y para mí tal vez no es tan necesario pensarlo. Porque nosotros creemos de que hay una libertad. Y gloria a Dios que hay una libertad en Cristo. Yo creo en esa libertad en Cristo. Estoy gustoso de tener mi libertad en Cristo. Que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Cantábamos una canción que dice, ¡hay libertad! ¿O ustedes no creen en eso? ¿Sí? ¡Hay libertad! Pero hay temas donde a veces como que yo tengo la libertad de hacerlo, pero como que a veces, por ejemplo, no se escandalice conmigo. Yo no tengo problema que un niño aprenda y vaya a una escuela de karate. Yo no tengo problema con eso. Mi libertad en Cristo me da a mí la suficiente paz y lo hago para la gloria de Dios. Y estoy esperando que algún día tenga la oportunidad, no la he tenido, de poner a mis hijos en una escuela de karate. Pero otros dirían, no. El legalista diría, no, eso es pecado, ese es el diablo, ese es el legalista. El de libertinaje se iría más al fondo y dice, no, que no solamente aprende karate, mándalo en una escuela, que se meta en los campeonatos, que haga plata y se vuelva millonario y todas esas cosas. No, yo sé lo que yo quiero que aprendan, sé lo regulativo para ellos y es mi conocimiento y es mi libertad en Cristo el hacerlo. Pero algunos tal vez como que, no, eso es violencia, pastor. Y porque yo hablé con un pastor y dice, pues jamás le haría ese daño a mis hijos, me dijo un pastor. ¿Ah, sí? Y yo le dije, ¿qué tal si a tu hija en una oportunidad la intentan asaltar o violar? ¿Qué hace? Si alguien intenta hacer eso con mi hija y ella por lo menos sabe defensa propia y cómo defenderse, le dará un par de golpes, saldrá corriendo y gritará. Y si no lo hace, se echó a pensar y dijo, cierto. Pero hay cosas, yo manejo mi libertad. Hay otros que no tienen esa libertad y bien, está bien, no te escandalices, tranquilo nomás. Pero hay personas que vienen de afuera con pensamientos y piensan que eso es tan pecaminoso y es tan malo, pero tenemos cierta libertad en nuestro Señor Jesucristo. Y otros pueden comenzar a hacer esa práctica, pero ya con otro pensamiento. Por eso que hay un principio regulativo aquí. No todos, dice Pablo, tienen este conocimiento. Versículo 8, para ir terminando. Otro principio, versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. ¿De qué vianda está hablando aquí, hermanos? De la vianda de la comida de la carne sacrificada a los ídolos. Alguien pudiera pensar, el que come comida sacrificada a los ídolos baja su nivel espiritual, no es tan aceptable a Dios. El que no la come se eleva un poquito más. Pablo rompe eso en el versículo 8 y dice, si bien
la vianda no nos hace aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta es la libertad vuestra. Porque hay libertad. Esta es la libertad vuestra. No venga a ser tropezadero. ¿Para quiénes? ¿Y quiénes son los débiles? Los que todavía en su conciencia tienen la libertad de hacer esas cosas. Nosotros podemos. Hay algunos que no pueden. Hay temas. Yo creo que el 80% de nuestra iglesia me conoce a mí como su pastor y conoce lo que yo creo con respecto a la libertad cristiana. Los que por lo menos están cerca de mí saben lo que yo apruebo y desapruebo. Y son temas en los que yo tengo esa libertad de hacerlo, pero sin embargo no estoy presionando a alguien a tocarse o a que se haga, porque va a llegar su momento, pero no es el tiempo, tal vez no han alcanzado la madurez todavía, así es que debo aprender a guardar silencio. Debo de aprender a guardar silencio. No debo promoverlos para no ser tropezadero a los débiles. A mí me molestó una vez porque yo contraté a un hermano para que trabajara en mi casa y ese hermano comenzó a tocar temas de libertad cristiana así. Y a mí me enojó un poco porque habían hermanos de nuestra congregación allí que no estaban preparados para esos temas. Entonces, aún en eso nosotros tenemos que ser bastante. Yo puedo tocar temas de libertad con aquellos que tienen madurez. Con los otros ni puedo ni debo de hacerlo para no ser tropezadero. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces aquí hay un problema presentado por Pablo. Pablo dice, hay hermanos que son más débiles, inmaduros, recién creyentes, que te ven sentado en la mesa comiendo comida de ídolos. Como puede que tú, por ejemplo, vayas con tus amigos que son incrédulos y quieran comer un cevichito, ¿no es cierto? Pero ellos no van a pedir jugo de limón o no van a pedir chicha morada. ¿Qué van a pedir? O su cerveza o su chicha. Y si es el pastor el que está allí, y el nuevo creyente va a decir, si el pastor lo hace, ¿por qué yo no? Si él le conoce más que yo, si él está más cerca que Dios y todo eso, ¿y por qué yo no? Entonces, esa persona débil, entiéndase por débil, inmadura, va a hacerlo pero con otro corazón, no con el conocimiento que yo tengo, con el conocimiento de un maduro, sino con otro conocimiento y con otra motivación. Y se está perdiendo, está pecando. ¿Están siguiendo, hermanos? Está pecando. Mira el versículo 10. No será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Evidentemente que esto no tiene nada que ver con la doctrina de la salvación. Estamos hablando de gente salva. Estamos hablando de cristianos. Porque cuando alguien quiere poner en duda de que la salvación se pierde, este es uno de los textos donde dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Oye, a veces puede perder una persona por quien Cristo murió. Entiéndese que aquí perder no está hablando de perder la salvación, sino que aquí la palabra perder es que el hermano va a caer, el hermano tiene bendiciones que se va a restringir, va a caer en pecado, pero no significa que él va a perder su salvación. Va a caer en pecado. Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y este es un versículo muy importante para mí. Es un versículo muy importante, hermanos, porque aquí hay un aspecto del Evangelio de Cristo. En el cuerpo de Cristo tenemos los hermanos, los niños en Cristo que recién, Juan lo describe así.
hijitos, los niños en Cristo. Luego Juan le escribe a ¿quiénes? A los jóvenes. Después ¿a quién? A los padres. Está hablando de los niveles de la vida cristiana, porque cuando uno viene al Señor, uno viene con un conocimiento limitado, está ahí aprendiendo de la palabra del Señor, después va creciendo, y así hay diferentes grupos en el cuerpo de Cristo. Hay diferentes grupos, pero sea cual sea el grupo, Cristo murió por todos ellos. ¿Y qué debemos hacer los que tenemos más madurez? Debemos de ayudar a los más pequeños. ¿Y qué dijo Jesús? Si alguno hace caer a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino y que sea echada en el fondo del mar. ¿Saben qué es una piedra de molino? Una piedra de molino era por lo menos de unos 4 metros en circunferencia. Era una gran piedra que era movida por una bestia. Era grande. Así que no pienses que es una piedrita o un rocón de este tamaño. Estamos hablando de una enorme piedra. Amárratela en el cuello y échala al fondo del mar. No podemos hacer tropezaderos de los más pequeños. Tampoco debemos promover el pecado en la vida de nuestros hermanos. Y curiosamente acá habla del conocimiento. Porque a veces mi libertad me puede llevar a que otros puedan pecar. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano por quien Cristo murió. Cristo ha hecho una preciosa obra en la cruz del Calvario. Cristo ha dado a los más débiles, a los que están en proceso, a los que han alcanzado madurez. Cristo ha hecho una gran obra a favor de ese grupo. ¿Cómo puedo yo estropear esa obra sin cuidar a mi hermano pequeño? ¿Cómo puedo? Generalmente los padres que tenemos hijos, a veces ¿a quién hacemos responsables del más pequeñito? ¿A quién? A los mayorcitos. Si usted tiene una hija de 15 años y tiene una hijita de 8 años y usted sale de casa, usted no le dice, Juanita de 8 añitos, hijita, cuida a tu hermana de 15, ayúdala. Usted no le dice así. Usted le da instrucciones ¿a quién? A la mayor, para que cuide de la menor. De la misma manera, el apóstol dice esto en versículo 12 y 13, para ir terminando. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, note, contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. Yo tengo una libertad en Cristo. Yo sé que los que me conocen, ustedes hermanos, tienen su libertad en Cristo, pero no haga abuso de esa libertad. No haga de su libertad tropezadero para los demás. ¿Ok? No haga uso de su libertad para hacer que los demás pequen, porque de hacerlo así, el que lo promueve, dice, contra Cristo pecáis. A nosotros somos responsables. Yo me siento muy responsable de cada uno de mis actos, porque el Señor a mí me ha dado la responsabilidad de ministrar la palabra. Los líderes, usted que ha alcanzado madurez es responsable de todo eso. No debemos promover, y por causa de lo que ya sabemos y de nuestra libertad, que los más débiles caigan. Y la conclusión está en el versículo 13, la conclusión de todo, el versículo 13. Por lo cual, conclusión, dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esa es la conclusión. No comeré carne jamás. Contextualícelo usted. Sí, Spurgeon tenía ese problema. Yo admiro mucho a Charles Haddon Spurgeon. Él fue un predicador inglés a quien Dios lo usó grandemente. No hay dudas de la salvación de Spurgeon. No hay dudas de la salvación de Spurgeon. Les digo con todo mi corazón, no hay dudas de la salvación de Spurgeon. Convertido como a los 16 años por la gracia de Dios, por la predicación de un diácono de una iglesia
creo que presbiteriana. 17, 18 años, 19, Spurgeon ya predicaba en una iglesia de 5,000 miembros. El Señor bendijo mucho, mucho a Spurgeon. Y no cabe duda que era un hombre muy apasionado. Tenía miedo predicar en el púlpito, muy apasionado. Pero era tan grande Spurgeon que a veces cuando bajaba del púlpito fumaba su pipa. Una pipa. Fumaba. Y alguien se podía... ¿Cómo es que el pastor está fumando en su tiempo, no? No dejó de ser espiritual, Spurgeon. Súper hombre de Dios. Te voy a contar algo más adelante de él. Pero no hay duda. No hay duda de su trabajo para el Señor. No sé cuántos, no sé la cantidad de sermones que predicó, pero podría llenar casi una biblioteca con todas las predicaciones que hacía, los libros los escritos que hacía. Los personajes de Inglaterra, los ministros de Estado, venían a la congregación a escucharlo predicar a Spurgeon. Spurgeon escribió a su congregación cuando enfermó: hermanos, ya no vayan a la iglesia para que los incrédulos puedan entrar en ella. Así de grande fue usado este hombre, y sin embargo cuando bajaba fumaba su pipa, que ahora podría ser un cigarro. Y hasta cierto momento en la historia yo sé que él fue reprendido y él dejó de fumar. Parece que fue W.L. Moody quien le llamó la atención de que ya no fume. Y Spurgeon dijo: está bien, voy a dejar de fumar, pero tú también deja de comer, porque si el de acá hacía caer por esto, Moody hacía caer por esto. Era muy gordo, muy gordo. Y alguien puede ver a Moody gordo y entonces todo el mundo... hay que comer para ser como Moody, ¿no? Y él tenía esa debilidad. Pero a pesar de esto, estos dos hombres eran grandes hombres de Dios. Quiero terminar entonces haciendo algunos breves cuestionamientos de cómo podemos mejorar esto de nuestra libertad cristiana con tal de no hacer tropezar a nuestro hermano en el Señor. Pregúntate si lo que vas a hacer realmente está glorificando al Señor. Recuerda que la palabra dice: todo lo que hagáis, sea que comáis o bebéis, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces tú pregúntate, si yo voy a ir al cine a ver una película, cuando yo voy a ver esa película y cuando yo termine de ver esa película y salga del cine, pregúntate, ¿le puedes dar gracias a Dios honestamente después de haber visto la película? ¿Eres capaz de doblar tus rodillas después de salir de la sala del cine? Doblar tus rodillas y decirle: Señor, gracias, lo he pasado bien. Pregúntate eso. Cuando Spurgeon estaba con uno de sus amigos, uno de sus mejores amigos, no recuerdo su nombre, estaban riéndose mucho, mucha risa, contándose historias, riéndose. Cuando terminaron de conversar, Spurgeon lo abrazó y le dijo: ven amigo, vamos a darle gracias a Dios por la risa que hemos tenido. Y los dos agradecieron a Dios por ese tiempo de bastante humor que tuvieron. Lo mismo sucede para nosotros. Si estás pensando algo para tus hijos, como lo que dije, una escuela de defensa, de karate, ¿puedes agradecer a Dios por esas cosas? Recuerda que 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. 3. Pregúntate si realmente eres ejemplo para los demás, especialmente para el hermano o la hermana débil. ¿Eres ejemplo? ¿Puedes tú realmente sentirte que los demás están siguiéndote a ti porque tú realmente eres un ejemplo para ellos? ¿O sientes tú que un hermano dice: oh, ¿y cómo el hermano está haciendo esto? Yo no pudiera hacer eso. Preséntate tú como ejemplo en todo, le dice Pablo a Timoteo: preséntate tú como ejemplo en todo. Entonces, estas son algunas preguntas. ¿Será el Señor honrado y glorificado mediante lo que yo hago? ¿Será el Señor honrado y glorificado mediante lo que realmente estoy haciendo? Son preguntas para ir frenando mi libertad cristiana.
Yo, dicho sea de paso, estoy en desacuerdo con algunas libertades que no apruebo. No. Estoy en desacuerdo con mucho legalismo de que las mujeres no se pinten, por ejemplo, o que no se maquillen, o que la mujer no debe usar pantalón. Yo he alcanzado madurez en ese tema. Yo tengo mi libertad en ese tema. Usted tiene la de usted. Yo no quiero que usted peque en eso. Hay principios. Igual en muchos otros temas, pero discrepo mucho cuando una mujer va a la playa e intenta bañarse en ropa de baño, por ejemplo. Y hay algunos hermanos que los permiten, que una hermana se bañe con traje de baño. Entonces, ¿puedo glorificar a Dios así? Entonces, hay preguntas que uno tiene que hacerse, y a veces uno tiene que exponerse, uno tiene que evitar algo para no ser tropiezo al hermano. Yo me quedo con el versículo 13. Si es que por causa de comer voy a hacer tropezar al hermano, Pablo termina diciendo, no comeré carne jamás, jamás. Hermanos, edifiquémonos unos a otros, ayudemos a los débiles a alcanzar madurez en Cristo y cuidemos de los pequeños, porque por los pequeños Cristo murió. Oren.